Hola, muy buenas. En nuestro estudio, a través del libro de Hechos, ha surgido una pregunta de una predicación del otro día. Y ya hablamos en el capítulo 6, como decía los apóstoles, que tenían que buscar, pues hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y la pregunta que queremos lanzar desde el principio es, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ya tener esos detalles? De ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque es un tema que realmente no era solo para ese momento. Pablo lo presenta de otra forma, pero es el mismo concepto. En Efesios 4, él dice el siguiente: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y bueno, el texto sigue, pero ya quiero enfocarnos en la importancia de ver cómo vivimos. Porque de la misma forma que este grupo que iba a empezar a servir en el contexto de la necesidad de las viudas, también para nosotros hoy, al llevar el nombre de Dios, ya el mandamiento, el concepto, se presenta de que debemos vivir en una forma digna de llevar el nombre de Dios. Y es lógico porque hablamos del perdón de Dios, hablamos del amor de Dios, hablamos de todo lo que Dios hizo a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros fallos. Hablamos del amor de Dios en acción. Pero después, tantas veces, en vez de vivir como nuevas criaturas, volvemos a lo de antes. No es accidente que el enemigo, que Satanás, ataca a la iglesia de la misma forma. Él quiere que haya divisiones entre los miembros del cuerpo. Él quiere que haya ya emociones dolidas. Él quiere que haya enfado o ira. Porque claro, si hay división, lo que dice al mundo es que, mira, ese grupo es igual que el mundo. O incluso peor. Entonces, ¿por qué debo hacer caso a lo que dice? Porque habla de una cosa, pero vive otra. Y tantas veces el enemigo ha hecho exactamente igual. O señala a alguien que ha salido en las noticias para decir, mira, todos los que dicen que creen en Dios son así. Entonces, pero por eso Dios nos llama a vivir de otra forma. A ser personas de buena reputación. No quiere decir perfectas, personas perfectas, pero personas humildes. Porque reconocemos que es por la gracia de Dios, gracia sublime. Lo cantamos. Pero es por su gracia y su misericordia que yo puedo estar aquí hoy hablando.
porque Él me lava, Él me perdona. Por eso en el ejemplo de oración que Jesús presenta a los discípulos, que hoy en día se hace referencia hablando del Padre Nuestro, sale el concepto de Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Pero tenemos que pensar en esas palabras. ¿Realmente aplicamos a lo que Dios nos enseña? ¿Lo aplicamos a nuestras relaciones? ¿A las personas que nos ofenden? ¿O hablamos de lo que recibimos, pero después perdonar a esa persona? ¿Qué va? Pero Dios nos llama a ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos su poder en nuestras vidas para poder hacer lo que para nosotros es imposible humanamente. Porque la carne quiere hacer otra cosa. Y tenemos la batalla que Pablo también hablaba, diciendo que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, y ya siempre hay esa batalla en mí. Pero ya llenos del Espíritu Santo, caminando con Él, aprendiendo directamente de Él, y también animándonos los unos a otros a buenas obras. Pero hoy quiero enfocarnos brevemente en el concepto de sabiduría. Porque a veces hablamos de sabiduría, que necesitamos sabiduría para vivir en el mundo de hoy, pero ya a veces nos quedamos igual con un concepto que igual sabemos un poco qué es, pero ¿cómo la consigo? ¿Cómo puedo aprender sabiduría? ¿De dónde puedo conseguir sabiduría? Y bueno, hay pasajes que igual conocemos, por ejemplo, en Santiago 1, versículo 5 nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces, al reconocer que necesitamos sabiduría, podemos hablar directamente con Dios y pedir sabiduría. Pero ya viene ahí, ya implícito en el contexto, que es con una actitud humilde. Porque claro, reconozco que yo solo no tengo lo que necesito para vivir. No tengo lo que necesito para vivir según las cosas de Dios. Entonces, Dios, dame sabiduría. Pero después tampoco es tener la actitud de que ahora he pedido sabiduría de Dios, entonces me siento aquí y espero. Porque también Dios nos da sabiduría en su palabra. Incluso tenemos un libro entero que presenta sabiduría. Y es el libro de Proverbios. Y vamos a ver brevemente el tema de Proverbios. Y tengo un desafío para nosotros, algo para aplicar a nuestras vidas o a nuestras familias, algo que debemos hacer todos los días para ya ser una persona llena de sabiduría. Pero es importante ver que ya sabiduría ya es un concepto de vivir una vida según las leyes naturales y también las leyes espirituales de Dios. Entonces vemos en Proverbios
¿De dónde? Bueno, vemos el comienzo de la sabiduría. En Proverbios 9, el versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ya el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es reconocer que Él es santo, es el Santísimo, y que yo lo necesito. Que yo solo no puedo. El mundo nos dice, bueno, te tienes que esforzar, ya pon un poco más de esfuerzo, ya puedes, ya lo llegarás. Pero aquí, en la palabra de Dios, reconocemos que somos diseñados a vivir esta vida conectados con Dios. Lo necesitamos. Pero tenemos que reconocer quién es y venir con respeto hacia Él. Porque Él está cerca de nosotros. Pero aún así es el Todopoderoso. Es el Dios Santísimo. Es el Dios que merece todo. Entonces el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Él es también fuente de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia o el entendimiento. Entonces, al conocer más y más sobre Él a través de una relación con Él, no simplemente leyendo libros, pero ya pasando tiempo con Él. Es un Dios personal, no es un concepto lejano. Es un Dios que camina con nosotros. Al principio en el huerto de Edén, Él caminaba con Adán y Eva. Caminaba con ellos, conversaba con ellos. Vivía en comunión perfecta. Y eso es el tipo de relación que quiere llevar con nosotros. Y es lo que necesitamos. También vemos en el capítulo 8, esto viene del 22 al 31, dice: Jehová me poseía en el principio. Es importante recordar que Proverbios es un libro de poesía. Entonces, por ejemplo, sabiduría ya se presenta como una mujer. Entonces, ahí habla como una persona. Entonces, eso es importante, no es una persona. Encima, por ejemplo, el otro día tuve una conversación con un testigo de Jehová y me dijo que, mira, aquí muestra que Jesús fue creado, porque Jesús era el creador, el que creó las cosas, y aquí vemos que Dios creó la sabiduría. Pero esto es poesía. Es ya una herramienta de poesía, se llama personificación, que ya un objeto, una calidad, ya llega a ser una persona para presentarse, pero de poesía. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo.
cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, cuando Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Entonces ahí vemos como ya la sabiduría, ya está todo metido en la creación. Dios cuando creó todo, lo hacía con sabiduría. Llamó orden fuera del caos. Ya con la sabiduría ahí metido. Hizo todo con sabiduría. Entonces, es importante recordar que lo que Él hace, lo hace con orden y significado. Hay un porqué. Y es verdad que hoy en día vemos la naturaleza, vemos la creación y decimos, pero mira, hay tantas cosas que van mal. Pero eso es porque ya el plan original hoy en día está roto. Pero como dice la palabra, vendrá el día cuando Él vuelve a poner todo en orden. Perfecto. Y bueno, pero seguimos, entonces ya vemos que la sabiduría también está en la creación. Vemos como ya es algo práctico. No es algo, no son ideas que están ahí ya volando por las nubes. La sabiduría es algo práctico que se vive, se ve, se sigue, se aprende, se aplica. Y entonces hoy el desafío que quiero dejar, yo he puesto el nombre Desafío 31. Hace varios años hicimos un desafío 52, que era memorizar 52 versículos, un versículo cada semana. Pero hoy es diferente, es el desafío 31. Es durante cada mes leer el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, que es ya un formato perfecto para leerlo, porque lees un capítulo cada día. Y una manera fácil para hacerlo es ya el día, por ejemplo, hoy es el 18. Entonces, hoy leer el capítulo 18 de Proverbios. Y, claro, igual estás pensando, pero empezar ahora en medio del libro, es verdad, ya es mejor empezar un libro desde el principio. Pero Proverbios, entonces ya es una lista, bueno, tiene varias partes, porque al principio tenemos, la presentación que vamos a leer en un momento, y después varios discursos que vienen de sabiduría, y después empezamos a ver los proverbios, primero de Salomón, y después de algunos otros, y Salomón tiene otros metidos ahí, pero es importante recordar y reconocer que los proverbios ya presentan cómo va el mundo. No son promesas, es una realidad. Es que si tú tienes esta actitud, esto es como irá tu vida. Entonces, no es que Dios te hará esto, te va a maldecir con esto. Por ejemplo, si tú rechazas ya el momento de ser corregido, si tú no recibes corrección, entonces ya los proverbios dicen cómo irá tu vida. O lo mismo, si tú, por ejemplo, confías en Dios con todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propio prudencia. Perdón, lo estoy diciendo mal, entonces lo voy a leer. Esto viene del 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso ya es una realidad, es el resultado de poner en práctica lo primero. Y muchos proverbios, entonces ya vienen como en 2 estrofas, que ya son apuestos. Y entonces ya depende, pero hay varios tipos, pero es importante, no es que Dios te está poniendo promesas con cada uno, está diciendo, si tú haces esto es como será tu vida. Entonces son cosas muy prácticas. Entonces dice ahí al principio, el versículo 1 del capítulo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y nos explica para qué sirven. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entonces nos dice los propósitos, lo que se puede conseguir, y es curioso porque nos da varios grupos de personas. Y es para decir que para todo el mundo hay cosas importantes en Proverbios. Hay sabiduría que nadie ha llegado a este punto de ya tener este nivel de sabiduría. Salomón ya fue usado por Dios para presentar todo esto porque él ya contestó bien a la pregunta de Dios. Cuando Dios le decía, pídeme una cosa. Y pidió sabiduría para poder dirigir y conducir el pueblo de Dios, porque reconocía su necesidad de Dios. Pero tenemos los proverbios y vemos lo que se puede conseguir. Si tú hoy dices, yo me considero una persona sabia, pues aquí pone que puedes conseguir más sabiduría aún. O si tú eres un joven, puedes conseguir inteligencia y cordura. O si eres una persona simple, también hay cosas para ti. Hay cosas para cada uno de nosotros. Pero es importante porque no es algo simplemente leer para llenar la mente, pero es algo para leer y vivir. Y decidir que yo quiero poner esto en práctica, no eso. Es bueno preguntar 3 cosas al leer los proverbios. Primero, ¿cuál virtud se recomienda? Si es que recomienda una virtud. O de qué vicio se advierte. Porque a veces es así, que ya no habla de una virtud, pero habla de vicios. O a veces compara uno y otro. O la tercera pregunta, ¿qué valor debe tener nuestra aprobación? ¿O qué valor debemos ya valorar de este proverbio? Entonces yo te animo con este desafío. Leer un capítulo cada día. Entonces, claro, terminar agosto y ya en septiembre volver a empezar.
Porque realmente cuesta 5 minutos igual para leer un capítulo. Y entonces ya si tienes el hábito, ya estás estudiando otros libros de la Biblia, no estoy diciendo que debes dejar de estudiar o leer eso. Esto es añadir, porque cuesta 5 minutos. Y estoy segurísimo que cada uno de nosotros podemos encontrar 5 minutos en el día para leer un capítulo de Proverbios. Y como dice ahí el versículo 7, ya termina esta sección. Dice otra vez, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es la primera mitad que dice ahí. Entonces, otra vez, como dice en el capítulo 9, entonces tenemos que acercarnos a la palabra reconociendo que es la palabra de Dios. Y no leerlo pensando en otra persona, diciendo, oh, esta persona necesita oír esto. O mi hijo, o mi madre, o mi padre, o mi hermano, o mi hermana. No, o mi vecino. Entonces, no se acerca a esta palabra pensando en otros. Nosotros queremos ser llenos de sabiduría, como decía en Hechos. Eso para ellos era importante en la iglesia en ese entonces. Y es importante hoy que seamos personas sabias. No solo con la cabeza grande, pero ya con el cuerpo en acción. Y después le dice, bueno, entonces leo el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, si tú dices que eso no es para mí, es que yo no necesito sabiduría, yo sé todo, tú no me puedes enseñar nada, eso no me puede enseñar nada. Bueno, allí te da un título, te describe. Para mí leer los proverbios, a veces yo me paro a leer y digo, ¿cuál quiero ser? ¿Quiero ser un sabio, una persona sabia, o quiero ser un necio? Porque muchas veces presenta las dos cosas, las dos personas, los dos ejemplos. Y llegarás a momentos cuando tienes que decidir. O igual verás que, mira, yo ahora mismo me estoy portando más como un necio, pero quiero ser como un sabio. Entonces tengo que cambiar esta actitud en mi vida. Este libro de Proverbios te va a desafiar si lo lees pensando en ti mismo o ti misma. Entonces te desafío a hacerlo. También es una oportunidad que igual es algo que se puede hacer en familia. Yo, cuando mis hijos eran pequeños, entonces nosotros después de comer, como nosotros teníamos el privilegio de comer juntos, después leímos el capítulo del día, como no cuesta mucho tiempo, y después siempre alguien preguntaba, bueno, ¿cuál es un proverbio que te llama la atención o te desafía? Entonces ya cada uno podía compartir algo. Y es importante que eso no sea un momento de ya te voy a dar una predicación. No, es compartir como te ha llamado la atención un proverbio. Igual es una frase o dos frases que lo que tú compartes. Pero, otra vez, es un desafío que yo te prometo te cambiará. Cambiará tu manera de ver el mundo, de responder, de vivir, de actuar. Porque Dios nos dará su sabiduría. Pero
hay que venir a Él y a su palabra humildes. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No el miedo, pero el respeto ya extremo. Porque es Dios. Entonces yo espero que este momento, este comienzo, mejor dicho, y este viaje a través de Proverbios sea ya una experiencia ya preciosa para ti, para ayudarte ya a llegar a ser una persona de buena reputación, una persona llena del Espíritu Santo y una persona llena de sabiduría. Porque eso es lo que Dios quiere que seamos. Y de esa forma vivir dignos de ya ser llamados hijos e hijas suyos y suyas. Y Él, Dios nos llamó a nosotros y nos quiere usar en su voluntad. Porque tú vales mucho para Él. No lo olvides. Bendiciones. Y la semana que viene estaremos aquí otra vez ya volviendo ya al progreso del libro de Hechos. Hasta entonces.